¿Se imaginan que en medio de la noche se te aparezcan 3 tipos de entes que te atormentan toda una noche antes de Navidad para ver si eres capaz de cambiar, siendo una persona tan vacía y sin amor propio, cargando la avaricia, la necedad y la ignorancia por detrás, pero por alguna razón de la muerte se salvó? ¿Quieren saber cómo pasó? Bueno, todo comienza en Londres, en una noche buena, donde vemos la muerte del señor Marley, un viejo avaro contador, que nadie fue a verlo, solo su ex socio, el señor Ebenezer Scrooge, que al igual que él, era un egoísta y codo hombre, que hasta las monedas de su tumba le quitó, detestaba darle a los demás, que hasta huían del anciano, era el mal encarado y fanfarrón, espantando a la feliz gente, viéndolos como delincuentes y vagos, en fin. Mientras todos se preparaban para la Navidad, el señor Scrooge llegó a su despacho, donde nos presentan a su asistente Bob, congelándose de que el anciano avaro no quería poner fuego, y de repente su sobrino llegó. Muy emocionado, lo invitó a la cena de Navidad, pero el desgraciado anciano le dijo que era un pobre iluso, que el mundo era absurdo tal como la Navidad, que solo los pobres lo celebraban. Después de tanta mala palabra, su sobrino aún así le abrió la invitación, deseándole alegría y mucha vida, y le deseó felices fiestas, pero el anciano aún así lo miró feo y le dejó ver que era patético, lamentando su miserable vida, y así el joven se fue, que mientras el anciano lo criticaba, unos hombres llegaron, pidiéndole que donara para la caridad, pero el señor Scrooge ni loco lo iba a hacer, no iba a dar dinero a los pobres, que ya le daba un poco a la cárcel o a los asilos, dejando a la gente boquiabierta por su mal carácter y su poca empatía hacia los demás, yéndose sin cesar. Ya después cerró el despacho y le dio a fuerzas el día a Bob, pagándole una miseria. Con esto, él aún se fue muy contento, haciendo travesuras con alegría, mientras el señor Scrooge, al llegar a su gris mansión, en su puerta se encontró un rostro, pero uno tenebroso, espantándolo sin más. Era un fantasma, ya que cuando volvió a entrar, desapareció. En fin, ya en su casa, se acomodó en su sofá, pero estaba muy alerta después de lo que vio, cerrando toda puerta, hasta que una campana sonó, y otra, espantando al señor, que del piso de abajo alguien entró, arrastrando cadenas, causándole mucho temor, y así un enorme fantasma lo atormentó, lleno de cadenas y una mala pinta, que al darse cuenta era su difunto socio, el señor Marley, su fantasma, contándole que ahora cargaba con el peso de sus errores, de su avaricia, de su falta de empatía, que debió de ayudar en la vida, por lo que ahora viajaba en la muerte con castigo. Básicamente no quería lo mismo para él, dándole otra oportunidad para tener caridad, piedad y empatía con los demás, que sería visitado por 3 espíritus antes de la Navidad. Dicho esto, el ente se fue, dejando al pobre anciano todo espantado, pero segundos después una luz se encendió y de su cama lo sacó. Era una pequeña vela en forma de hombre, el fantasma del pasado, espantándolo sin cesar, pero después de un pequeño sermón lo llevó volando a otra dimensión, viajando en el tiempo a una pasada Navidad, a cuando era pequeño, que hasta una lágrima casi se le sale, dejando ver que solía ser feliz y celebraba la Navidad, que no tenía amigos y era muy solitario, pero su hermana lo hacía brillar, poniéndolo muy contento, contándole al fantasma que ella murió al dar a luz a su sobrino. Luego el fantasma lo llevó a su primer empleo, viendo a su primer jefe, su compañero, donde se divertía sin parar, que hasta fiesta su jefe daba, viendo como en una de ellas él se enamoraba, bailando con una dama que su vida cambió, dejando al anciano sin habla, que en otra visión cómo él se volvía un avaro, dejando al lado el amor por el dinero, por lo que la mujer lo abandonó, por transformar el valor del amor a algo monetario, que la mujer su compromiso rompió. Desde entonces solo se quedó algo que el anciano ya no podía soportar, apagando la vela del fantasma, que lo llevó volando hacia la luna, directo a su cama, cuando de repente escuchó una enorme risa y de su puerta llegó otro fantasma, el del presente, un gordinflón agraciado, que reía sin parar, gozando de la vida y el presente, que al tocar su ropa iluminó el lugar, llevando volando al incrédulo anciano afuera de su casa, viendo la ciudad desde otra perspectiva, y así volaron hasta una panadería, viendo a los pobres calentar una poca comida. Luego fueron a la casa de su asistente Bob,
con mucha familia y poca comida, con un hijo llamado Timmy, muy enfermo de verdad, pero al papá lo hacía brillar, aunque lisiado estaba, y la vida disfrutaba. Aún así, el señor Bob pidió a todo familiar brindar por el señor Scrooge, ya que gracias a él tenía trabajo y comida, que aunque todos lo veían como un monstruo, brindaron a su nombre. Al ver esto, Scrooge se preocupó, ya que por su culpa el pequeño Timmy moriría. Luego fueron a la casa de su sobrino, que se burlaba de él, de su avaricia, de su desdicha, que aunque vivía en una miseria, el joven le tenía pena, deseándole siempre lo mejor. Con esto, el fantasma le dijo que a la medianoche el momento se aproximaría, que al ver debajo de su capa habían dos niños desnutridos, que representaban la ignorancia y la necesidad, que se cuidara de ambos. Dicho esto, acampanado, el fantasma se estaba muriendo, el reloj corría y de la risa se desvanecía, que de su sombra la muerte apareció, también conocido como el fantasma del futuro, que en el silencio atormentó a Scrooge, llevándolo a un momento donde había muerto, y justo en Navidad, viendo cómo la gente hablaba de él, se burlaban de que nadie fue a su funeral, viendo cómo la sombra seguía atormentándolo, que al final no pudo más, los fantasmas y un horror no lo dejaba en paz, huyendo del carruaje, haciéndose tan pequeño como una rata en alcantarilla. Pero al final, la muerte aún lo alcanzó, que con el hielo y la nieve por la ciudad todo recorrió, cayendo en casa de sus empleados, que se robaron sus cosas, no solo de su casa, sino de su tumba, ofendiéndolo demasiado, y aún más de cómo hablaban de él, huyendo del hombre que a palos lo iba a matar, una metáfora de que era una rata. Al final, la muerte lo llevó a su casa, volviéndolo a su tamaño normal, viendo cómo murió, solo y en su miseria, pidiéndole a la muerte que le enseñara a alguien que realmente le importara, pero no encontraron a nadie, ya que todo mundo estaba feliz de que ahora no tenían que pagar impuestos ni ninguna deuda, sintiéndose vacío y sin alma, viendo cómo el pequeño Timmy había muerto, cómo toda su familia sufría por su partida, por lo que Scrooge no pudo más y en llanto cayó, encarando a Bob, sintiendo su pena, llevándolo a su tumba, que al ver su nombre le rogó a la muerte que lo perdonara, que él había cambiado y podía ayudar en la vida, rogándole, pero aún así la nieve se lo tragaba y a su tumba lo tiraba, pidiéndole que podía cambiar, cayendo sin parar, directo a su cama. Al ver esto, Scrooge se dio cuenta que seguía con vida, riendo sin parar, por lo que celebró y gritó feliz Navidad a un niño, tratándolo con mucha empatía. Hasta le dio un trabajo y le deseó feliz Navidad, incluyendo a su sirvienta, que pensó que estaba loco, ya que él no hacía eso. Hasta envió en carruaje un enorme pavo y se divirtió por las calles, esparciendo su felicidad, que hasta el hombre de la caridad le pidió perdón por tratarlo tan mal y ofreció una fortuna a la caridad, dejándolo sin palabras. Hasta repartía dinero sin cesar, que al anochecer fue a casa de su sobrino, dejando a todos sin palabras al ver su presencia, felices de verlo, pasando una Navidad en familia, dejando atrás el dinero y apreciando más la compañía, que al día siguiente trató a Bob como lo hubiese hecho, pero se sacó de onda al ver que le dio un aumento, deseándole feliz Navidad y que lo apoyaría en todo lo que necesitara, sin entender por qué. Hizo todo lo que dijo y mucho más. Apadrinó a Timmy y la ciudad lo vio como una de las mejores personas por dentro y por fuera, y todo gracias a la visita de los fantasmas de Scrooge. ¡Wow! Esta sí es una verdadera historia de Navidad, de aquellas que te ponen los pelos de punta, con terror, emoción, tristeza, hasta nostalgia. A mí me causó más que nada alegría. Al final, claro, cómo una persona realmente puede cambiar, que es cierto, hay personas que en la vida son una desgracia, ¿saben? Y se lo llevan directo a la tumba, por lo que no descansan en paz. Para ello hay que ser buenas personas, ser amables. No necesariamente debemos dar dinero a todo mundo, sino lo mejor de uno mismo, ya que la vida es como un círculo. Todo lo que va, viene de vuelta. No sean mala onda. Sean caritativos, cariñosos y alegres. Digo, no todo siempre será felicidad, pero nunca pierden la esperanza en los demás, porque si no, en la desgracia y depresión algún día caerán. En fin, espero les haya gustado. La pueden encontrar en Disney Plus. Yo le pongo un buen 8.5. Me encanta. Qué buena película de Navidad. En fin.
Gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal y seguirme en el Instagram de Casalfy. Sin más que decir, les mando un saludo y como siempre, siguen siguiendo pelis.